Hola, buenos días. Buen día, profesora. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Me escucha bien? Perfecto. Buen día. Bárbaro. Bien. Vamos a comenzar la clase de hoy, que nos correspondía continuar con las fuentes de derecho internacional. Específicamente, estamos estudiando los tratados. Pero, antes, quiero hacer algunas observaciones anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sujetos de derecho internacional público? ¿Sí? ¿Cuáles eran los sujetos de derecho internacional público? Respóndanme, a ver. Los que no hay discusión en que sean sujetos de derecho, ¿cuáles son? A ver, Ana. El Estado y las organizaciones internacionales. Y vamos a hablar todos juntos. Sí, a ver, Eloísa, entonces los estados, las organizaciones internacionales, ¿y cuál más? Emanuel me está contestando bien. No, no me... La comunidad beligerante y La comunidad beligerante. Estados, organizaciones internacionales, comunidades beligerantes. Esos tres son sujetos de derecho sin discusión. Después está, como dice Manuel, los movimientos de liberación nacional, que bueno, se dieron durante la época de la descolonización, especialmente, ¿sí? Cuando se sublevaban pueblos coloniales, bien, organizaciones internacionales dice abajo, bien. Y después teníamos la cuestión del ser humano, ¿se acuerdan? Bueno, después habían otros sujetos como la Orden de Malta, como la Santa Sede, que no les doy mucho corte. Lo de la Santa Sede, bueno, es o sea, el Estado, en realidad, es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano tiene todos los elementos como para constituirse en un sujeto de derecho internacional público. El gobierno del Estado Vaticano es la Santa Sede, o sea, el mayor representante del Estado Vaticano es el Papa. ¿Sí? O sea, tienen un sistema de gobierno, y bueno, la Santa Sede tiene una situación preponderante a nivel internacional, que viene un poco de la historia, en donde se acepta un cierto privilegio a los representantes de la Santa Sede, perdón, del Estado Vaticano. Los embajadores del Estado Vaticano se les llama nuncios, nuncio apostólico. Ustedes habrán escuchado alguna vez esos términos. Nuncio apostólico es el embajador del Estado Vaticano. La Santa Sede se refiere más a la cuestión de religiosa. La Santa Sede vendría a ser el gobierno del Estado Vaticano. Bien, pero lo que quería yo hoy mencionarles es la situación del ser humano, que ya lo vimos con Alejandro muy bien, pero quería señalarles, y voy a hacer algo que no debería hacer, ya lo hice, algo que no debería subirle en la sección sujetos de derecho internacional, le subí el escaneado, lo que dice, a ver, creo que era Arwet que escribió esto, o quién es Arwet, creo que es. En la última edición, en la edición 2019 del curso de Jiménez de Aréchaga, cambia, en parte, la definición del ser humano como sujeto de derecho internacional público, ¿sí? Yo les puse allí en la plataforma escaneado las páginas que corresponden al ser humano individual, la situación del ser humano individual en el derecho internacional público en la edición 2019. ¿Por qué se los puse? Bueno, porque dice algo distinto en la página 201
Les repito, ustedes lo tienen ahora en la plataforma y es un secreto entre nosotros, casi 300 estudiantes, ¿sí? Nadie va a decir nada de esto porque no lo debería hacer. Entonces lo que dice en la página 201, dice que si como es posible y deseable que suceda y nosotros pensamos que ha ocurrido, se llega a reconocer personería jurídica internacional a los seres humanos individuales en el campo del sistema de protección de los derechos humanos fundamentales. Se estaría saliendo de un sistema puro de coordinación, como lo es el derecho internacional público, y se estaría construyendo un nuevo sistema jurídico mixto, con institutos de coordinación y de subordinación, lo que sería totalmente válido y legítimo, ya sea que se concrete mediante un convenio que lo estableciera, o por la vía de constituir precedentes no contestados generadores de normas consuetudinarias, etcétera, etcétera. Y después, más abajo, dice, por lo dicho anteriormente, continúo página 201, por lo dicho anteriormente, es esta una posición que no compartimos, porque en algunos casos se trata de propuestas que no se han consolidado en normas convencionales o consuetudinarias, especialmente en el marco de la protección ambiental. En otros casos, aún sin claridad didáctica, pensamos que se está construyendo lentamente un nuevo y diferente sistema jurídico con sus propios sujetos, fuentes, fundamentos, principios de interpretación y otros elementos los cuales se originan en fuentes propias del derecho internacional. ¿Qué es lo que está diciendo acá, a diferencia de la posición anterior? Está diciendo, bueno, como decíamos antes, el ser individual no es sujeto de derecho internacional público. Lo que está diciendo ahora es, no es, pero consideramos que hay una evolución en cuanto al concepto. O sea que podríamos decir, es más, Díez de Velasco considera al ser individual, a la persona individual, como sujeto de derecho internacional público. O sea, hay diferentes posiciones en cuanto a la subjetividad del ser humano. Algunos consideran que sí está evolucionando, y como ejemplos clarísimos se ve la situación del ser humano ante la Corte Penal Internacional, en donde el ser humano puede directamente acceder a ese tribunal internacional, ¿sí? No necesita hacerlo por intermedio de un Estado. Puede ir directamente a denunciar, supongamos, un genocidio, una cuestión de lesa humanidad, etcétera, toda lo que es competencia de la Corte Penal, que después lo vamos a estudiar. Entonces, podemos considerar al ser humano como que no es sujeto, pero sí está en evolución, ¿sí? Hay una dinámica en cuanto a esa concepción de la subjetividad del ser humano. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y ustedes, Profesora, sí, una dígame, consulta. dime. Digo, para que el ser humano o una persona pueda recurrir a la Corte Penal Internacional, primero tuvo que haber agotado en el ordenamiento recursos. interno. Sí, pero en esas situaciones en particular, imagínate que no va a poder estar Sí, claro. en contra del gobierno declarado, ¿verdad? Entonces, imagínate que no puede ir contra el gobierno a decir está provocando un genocidio, ¿sí? Porque los crímenes en donde tiene competencia la Corte Penal Internacional son de tal magnitud, estamos en guerra, o hay un genocidio, lesa humanidad, ¿sí? Algunos delitos gravísimos. Indudablemente no tiene mecanismos internos que lo puedan proteger. Justamente es el gobierno quien está provocando esos delitos. Yo recuerdo que en Derechos Humanos tratamos un caso, el campo algodonero creo que se llamaba, de México, que eran un grupo o una muchacha o la familia de una muchacha, no me acuerdo bien, pero que llevó a la Corte Internacional al Estado porque creo que era la hermana, la llevó porque se había muerto la muchacha o algo así, no recuerdo muy bien, pero sé que ¿Pero era... fue a la Corte Penal o a una Corte de Derechos Humanos?
No, me parece que fue a la Corte de Derechos Humanos. Porque la Corte Penal tiene competencia sobre otro tipo de delitos, ¿sí? No para uno en particular. Son diferentes mecanismos. Después, cuando estudiemos derechos humanos, vamos a ver, pero quien tiene el locus standi en esos casos de esos tribunales de derechos humanos, casi en su totalidad, son los estados. No es el ser humano afectado, ¿sí? En cambio, en la Corte Penal Internacional sí puede acceder directamente. Quiero que ustedes vean bien cuál es la diferencia entre una situación y otra. A ver, la 201 no está. Bueno, ahora después miro, porque lo subí recién, pero para mí está todo. Bueno, otro tipo de cortes de tribunales internacionales es, ahora después lo reviso, ¿está? Pero yo subí todas, vamos a ver. Otro tipo de tribunales internacionales en donde el ser humano puede acceder directamente a los tribunales es en el caso europeo. ¿Sí? Hay tribunales internacionales en donde puede acceder, ya sea personas físicas o jurídicas, pueden acceder directamente a tribunales internacionales, ¿tá? O sea que la respuesta, diríamos, a el ser humano es sujeto de derecho internacional público, podríamos decir, en principio no, pero está en evolución, ¿sí? Está produciendo una dinámica dentro de la subjetividad del ser humano. Pero la clase no la está grabando. Ay, perdón. Gracias. ¿Por qué no graba? Recording in Ahí está. progress. Ay, qué pena que esto no quedó para quienes no pueden asistir a la clase. Está. Entonces, el ser humano no es sujeto de derecho, pero está en evolución. Está, para que quede en la grabación. Bien. Eso quería dejar en claro. Después, otra cosa que a mí me parece que pasó un poquito por encima de la clase y que quiero reafirmar, fue cuando vimos la costumbre, ¿sí? Fuentes, costumbre, ¿sí? Mencionamos, ¿sí?, al objetor persistente. ¿Se acuerdan? Objetor persistente o objetor sistemático, recalcitrante, ¿sí? Entonces, quería aclarar un poquito más ese punto. La costumbre es una fuente de derecho internacional indudable, que tiene que tener sus dos elementos, sumado al elemento tiempo. ¿Se acuerdan que tenía que pasar un determinado tiempo mínimo para que realmente estuviera constituida como fuente de derecho internacional público? Esa costumbre puede ser regional o puede ser general. Bien, Sofía. La costumbre instantánea no es fuente, o sea, cuando se conjugan los dos elementos, pero no pasó un tiempo suficiente, entonces no es una fuente de derecho internacional público. O sea que el tiempo en realidad sería otro elemento importante a tener en cuenta en la concreción de la costumbre como fuente de derecho internacional público. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Lo que me parece que no quedó demasiado claro es la cuestión esta del objetor persistente, ¿sí? Existe, ya está concretada, ya está constituida una costumbre como como fuente de derecho internacional público, ¿sí? Pero hay un Estado, ¿sí?, que se opuso desde que apareció, desde que se comenzó a construir esa fuente de derecho internacional. Recuerdan que lleva como una construcción, ¿no?, en donde se conjugan los dos elementos. El elemento material es uso y costumbre, o sea, va pasando el tiempo y todos se comportan en el mismo sentido,
por lo tanto se va constituyendo ese elemento importante que es uso y costumbre, ¿sí? Pero a partir del momento en que comenzó a utilizarse ese uso, costumbre, ese camino, ese sendero, ¿sí? Una metáfora, podríamos pensarla como sendero, en donde un día camina uno por el mismo sendero en el campo, al día siguiente hay dos que hacen lo mismo, y ahí se va construyendo ese camino, hasta que al final todos consideran que es obligatorio, todos van por el camino. Pero hay uno que de principio dijo, no, para mí no se aplica. Desde que apareció esa práctica, hace una oposición, se opone a esa práctica. No la considera ni obligatoria ni nada. O sea, no, yo de esto no estoy de acuerdo. Ahí está, un Estado que no acepta la regla consuetudinaria, ¿puede objetarla? Sí, puede objetarla. Y para eso se llama objetor persistente. Ahora, después que está constituida la costumbre, no puede estar en contra de ella. Para ser un objetor persistente, en algunos libros lo van a encontrar como objetor recalcitrante, tiene que hacer esa objeción, esa negación a que se le sea obligatoria esa fuente, tiene que ser temprana, o sea, de primer momento tiene que objetarla, inequívoca, o sea, no hay medias tintas, tiene que ser inequívoca. No estoy de acuerdo con esto. Desde el principio no estoy de acuerdo. Tiene que ser sistemática, o sea, cada vez que tenga posibilidad de manifestar su objeción, lo tiene que hacer. Si se le pasa una o dos veces de que, bueno, está, lo dijo, perdió la oportunidad de ser objetor persistente. ¿Bien? Así que tiene que ser temprana, tiene que ser inequívoca, tiene que ser sistemática y tiene que ser pública. O sea, todos tienen que saber que yo no estoy de acuerdo. Entonces, en el futuro, supongamos que existe un conflicto entre ese Estado objetor persistente, con todos sus elementos, y otro Estado, ¿sí? El otro Estado no puede decir, no cumpliste con esta costumbre, ¿sí? Porque esa costumbre no se le aplica a quien se haya opuesto continua, sistemática, temprana, inequívocamente y públicamente. ¿Quedó claro? Sistemáticamente, sí. Así que esa negación, esa no aceptación a la costumbre tiene que ser temprana, inequívoca, sistemática, pública. Y eso es un objetor persistente o recalcitrante. Bien. Y ahora sí. Otra cosa más. A ver si puedo compartir pantalla. Esperen un poquito. Vamos a ver. Quiero compartir pantalla, pero no es esto lo que estoy haciendo. Ahí está. Esto sí, quiero compartir. ¿Se acuerdan que yo les dije la otra vez que en la venta de una propiedad había aparecido una cuestión en aquello que habíamos hablado en la primera clase? ¿Por qué voy a estudiar Derecho Internacional Público si no me interesa? Si voy a ser escribano. Bueno, los escribanos, cuando tienen que vender una propiedad, comprar una propiedad, tienen que enviar, o sea, fijarse en una lista de Naciones Unidas, ¿sí? A ver si esa persona que está comprando, que está vendiendo, no está incluida
en la lista de Naciones Unidas de lavado de activos y de personas políticamente expuestas. Entonces, un escribano tiene que conocer qué es Naciones Unidas, qué significa esa lista, cómo fue construida esa lista, ¿sí? Qué personas están incluidas en esa lista. Digo, todo temas de derecho internacional público. Me pareció interesante traérselos a ustedes. Esto lo pueden ver, esto es un manual de la Asociación de Escribanos, de cómo tienen que acceder a esta lista de prevención de lavados de activos. O sea, ven que es un tema totalmente internacional, ¿verdad? Ahí tienen que entrar a, al Banco Central, a esta dirección, seleccionan sistema financiero, y ahí van a ver cómo pueden acceder a esta lista que es obligatorio para los escribanos consultarla. Prevención lavado de activos, lista de control, listas unificadas de Naciones Unidas sobre terrorismo, ¿vieron? Un tema de derecho internacional. Y bueno, que todo el mundo coopera, tiene la obligación de cooperar, y bueno, se buscan los mecanismos, en este caso se busca el mecanismo en la compraventa de algún bien, como para controlar qué se está haciendo con los activos de manera internacional. ¿Sí? Me pareció interesante compartírselos para que vean ahora cómo salgo de los compartir. Qué bueno. A ver, acá arriba. Bien. Acá que me están diciendo sería cumplir con la debida diligencia. No sé a qué te estás refiriendo, Guillermo. No me queda claro de qué me estás hablando, pero bueno. Bien. Continuamos entonces con el tema que nos ocupa. Ustedes vieron la clase pasada, las etapas, ¿verdad? Las etapas de los tratados, Sí, profesora. que no son obligatorias, o sea, nada es obligatorio en este campo. Pero generalmente, por eso sería como una teoría general de los tratados, generalmente se cumplen determinadas etapas en la celebración de los tratados. ¿Sí? Vieron la reserva, ¿verdad? ¿Sí? Profe, sí, la vimos, pero el viernes que le toca al profesor la vamos a ver un poquito más. Bien, sí, él me dijo que no había llegado mucho y no había llegado a la interpretación, ¿verdad? De los tratados. Interpretación no lo vieron. A ver, ¿qué era la reserva? A ver, ¿qué me puede decir? Cuando se hace una escritura, hay que cumplir... Ah, sí, sí, es verdad, sí, Guillermo, es eso. Es eso. ¿Y a qué se llega? Se tiene que buscar en esa lista internacional que lleva Naciones Unidas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es una reserva? A ver, les pregunto. Una reserva, más o menos, profesora. Y más o menos. Es cuando un Estado dice, bueno, yo no quiero que se me aplique tal artículo de tal convención. Él dice, bueno, yo ratifico la convención, pero tal artículo no se me va a aplicar porque yo lo reservo. Bien, perfecto. O se me va a aplicar entendiéndolo de diferente manera. Ana dice, para excluir o modificar, es la declaración unilateral, dice Florencia, hecha por un Estado al firmar, aceptar, ratificar o aprobar un tratado. Exactamente.
Florencia. Para excluir o modificar efectos de tratado, Eliana. Sí, bien. Profe, Sí, y respecto a reserva también un poco fortaleciendo lo dicho por la compañera, que el Estado puede abstenerse del tratado siempre y cuando sus acciones no dificulten ni entorpezcan los beneficios de los otros estados que forman parte del tratado. sí, en un tratado multilateral, sí, puede hacerlo. Ahora, ¿puede hacer cualquier reserva un Estado? Cualquiera va a celebrar un tratado y quiere hacer una reserva. Cualquiera. ¿Puede hacer Sí, cualquiera? si el No, tratado no lo las puede incluye hacer. a texto expreso, no puede, por ejemplo. No, si va con la esencia del tratado, no corresponde. Bien, con el objeto y fin del tratado, como dice Joana, ¿sí? O que el No tratado no, puedes, o que el tratado prohíba hacer o reservas. que el tratado no lo permita. Exactamente. Y ¿Ah? también, como vimos, de que obviamente que la reserva afecta en los tratados que son multilaterales y no en aquellos que son bilaterales, porque obviamente que si no el tratado no se celebra. Claro, sí. La reserva no tendría sentido en un tratado bilateral, Exactamente. porque, bueno, no se pusieron de acuerdo en un tema, no lo ponen, no lo incluyen en el tratado. ¿Ah? Profesora, Sí, no, y otra cosa importante es que requiere la aceptación por las demás partes, en forma explícita o implícita. bien. Bueno, eso depende, ¿verdad?, del tipo de tratados. Ya dijimos, en un tratado bilateral no tiene sentido. A pesar de que igual se podría hacer si el otro Estado aceptara, pero no es ridículo, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Bien? En un tratado multilateral, o sea, con varias partes, hay que ver qué establece el tratado respecto a las reservas y hay que ver de qué manera queda igual conectado con el tratado, hasta con esa reserva, con quienes aceptan la reserva o no la aceptan. O sea, puede darse la posibilidad de que algunos de las otras partes acepten la reserva, ¿sí?, y otras no. Entonces hay que ver qué situación está prevista en esos casos. ¿Pueden aceptar la reserva en forma expresa? Sí. La reserva se puede aceptar en forma expresa o en forma tácita. O sea, recapitulando, como ustedes bien me dicen acá en el chat, la reserva, la naturaleza jurídica de la reserva es, como vimos, el reconocimiento, ¿se acuerdan? La reserva también es una declaración unilateral. Es una declaración unilateral. O sea que como fuente la vamos a enmarcar dentro de los actos unilaterales. A la reserva. Después vamos a ver los actos unilaterales. No lo vimos, ¿no? De eso vimos acá la vimos equidad todavía. nomás. La Sí, equidad sí. O sea, vamos a ver la próxima clase los actos unilaterales. Entonces, es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación. Ese es el concepto. Se puede llamar de cualquier manera, ¿tá? Pero se considera reserva. O sea, puede ser, me opongo a tal cosa, ¿sí?, no quiero cumplir tal cosa, pero es una reserva. ¿Tá? No importa el enunciado, la denominación, no importa cómo se llame. O sea, primero, concepto. Acto unilateral, no importa cómo se llame, hecho por un Estado, ¿en qué momento? O sea, esto es la oportunidad en que se puede hacer la reserva, el momento en que se puede hacer la reserva para que sea válida, para que sea legítima. Ahí está, al momento de firmar, de adherirse, de ratificar, de aceptar. Shirley, contame. No, profe, iba a decir lo mismo que dijeron en el chat, iba a agregar también que debe hacerse por escrito, que es una declaración unilateral
que debe hacerse por escrito a los momentos que ya dijeron por chat. Ahí está. Entonces tenemos el concepto, tenemos la oportunidad en ese momento. Después que firmé, a la semana no puedo decir, no, pero me olvidé, yo tal frase no me gusta como está y no la voy a cumplir. No, tiene que ser en el momento en que se adhiere. ¿Está? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, en su aplicación a sí mismo, no a los demás. ¿Sí? Esto es unilateral, declaración de una parte para él mismo. Él mismo se excluye. No puedo reservarme por otro estado, ¿verdad? Así que concepto, oportunidad, finalidad. Excluir determinadas cláusulas. Bien. Después quiero... bueno, ustedes van a ver en el propio tratado, en el propio tratado, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es la que se aplica a los estados, la de 1969, van a ver varios artículos, tienen todos el título, o sea que eventualmente ustedes, teniendo en su mano el tratado, van a conocer todo el tema, ¿verdad? A ver, Evelyn. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok, iba a comentar eso, que lo que está mencionando se encuentra en el artículo 19 de la Convención de 1969 y los artículos siguientes. Bien. Exactamente. ¿Qué les iba a comentar a otra cosa? Bueno, eso en cuanto a la reserva. Otra cosa que me interesa reafirmar es respecto a la entrada en vigor de los tratados. ¿Sí? ¿Cuándo entran en vigor los tratados? No sé si tenés mano levantada, Evelyn, o te olvidaste de bajarla. No me olvidé de bajarla. No. Sofía. ¿Los 30 días de que se hayan firmado? ¿Siempre a los 30 días? Generalmente, profe, se dispone mismo en el tratado la fecha. Profe, pero si no hay disposición, va a entrar en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores. Esto está en el artículo 24 de la Convención. Perfecto. Sí, Ana. A ver, ahí, perdón. No, yo iba a decir que después de la última ratificación. ¿De cuál última? Y eso se establece generalmente en el mismo tratado, porque pueden ser en la 30 y tantas o 50, según la cantidad de miembros, estados miembros. Bien. Acá Daniela Durán me dice, se determina en cada caso concreto. Y estoy de acuerdo con ello. ¿Sí? O sea, cada tratado determina cuándo va a entrar en vigor. No es que obligatoriamente, bueno, si es un tratado bilateral, en cuanto los dos aprueben, ya está pronto. Capaz que dice el tratado, dice, entrará en vigor a los 30 días del canje de ratificaciones en un tratado bilateral. Entonces, ¿cuándo entra en vigor? A los 30 días del canje de ratificaciones. No entra en el momento de firmarlo. ¿Sí? En un tratado multilateral, supongamos, dice, bueno, a los 30 días del depósito de la ratificación número 35. O sea que tiene que haber 35 depósitos de ratificaciones y pasar 30 días más, y ahí recién entra en vigor. Como dice Andrea, lo regula cada tratado, va a determinar cuándo entra en vigor.
¿Está claro? Por eso me interesaba volver a esto. Esperen un poquito que quiero leerles algo. Ratificación. El artículo 84, ¿sí, Alfredo? Tal vez hice lo que estaba por comentar, porque es una duda respecto de la ratificación del tratado. O quiere que le diga ahora la duda. Espera, no te escucho bien. Que tal vez que conviene que usted termine la idea que estaba por decir, porque es una duda respecto a la ratificación del tratado, o como usted quiera. ¿Me Sí, escucha? por eso yo les iba a leer ahora. Sí, lea y yo después le digo la duda, ¿está? Bien, perfecto. El artículo 84 de esta Convención de 69 que estamos leyendo establece entrada en vigor. O sea que aquí está establecido cómo va a entrar en vigor este tratado, cómo entró en vigor. Dice, la presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que se haya depositado el 35º instrumento de ratificación o adhesión. La convención a partir de la fecha que está. Entonces, ¿cuándo entró en vigor esta Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados? Entró cuando se depositó el 35 documento de ratificación y pasaron además 30 días. A ver, Alfredo, ahora. Sí, la duda era con respecto a la ratificación. En Uruguay, para que un tratado se ratifique, sí o sí se tiene que seguir la forma que establece la Constitución, o se puede hacer por canje de instrumentos o intercambio de notas, sin que No, si es un tratado celebrado por escrito, tiene que pasar por el procedimiento establecido en la Constitución. Ahora, quiero que ustedes recuerden que los tratados no son las únicas normas de derecho internacional público. Ya estuvimos estudiando, tenemos la costumbre, principios generales de derecho, equidad, actos unilaterales, ¿sí? Si es un tratado en el ámbito interno nuestro, tiene que pasar por los procedimientos establecidos en la Constitución. Pero el otro tipo de normas no tiene que pasar. Eso lo vamos a ver cuando veamos relaciones entre el derecho interno y el internacional, un poquito más adelante. Pero está bien tu observación, que ya me permite aclararles esto. No son los tratados las únicas normas de derecho internacional público. Bien. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro entonces la entrada en vigor? Recuerden que cuando son tratados bilaterales, lo que se hace es el canje de ratificaciones. Quiere decir, como si fuera un contrato, desde el punto de vista interno, ¿verdad? Yo firmo las dos copias, ¿sí? Te entrego una firmada y me entregas la otra firmada. Eso se llama canje de ratificaciones, es lo que se da en los tratados bilaterales. En los tratados multilaterales, o sea, que tiene muchas partes, lo que se nombra, el mismo tratado menciona, y en general es la Secretaría de las Naciones Unidas, se depositan, se nombra un depositario, supongamos que es el secretario general, ¿sí? Y se entregan, se depositan las diferentes ratificaciones. El secretario general de Naciones Unidas, es una de sus tareas, cuando veamos cuáles son los cometidos de cada uno de los órganos de Naciones Unidas, vamos a ver que la Secretaría General, que tiene el secretario general de Naciones Unidas en su cabeza, tiene uno de sus tareas es justamente ser depositario de las ratificaciones en los tratados multilaterales, y además tiene que comunicar cuando logró, por ejemplo, en este caso, la 35 ratificación. Lo tiene que comunicar a cada una de las partes,
que ya se lograron las 35 y que van a pasar 30 días y a partir de ese momento va a entrar en vigor el tratado. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Así que canje de ratificaciones y depósito de ratificaciones en los multilaterales. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de la interpretación. Interpretación de los tratados. Recuerden, esta convención del 69 regula los tratados que son celebrados por escrito. No son los únicos tratados, puede ser un acuerdo verbal, ¿verdad? Pero esta convención regula solamente los tratados celebrados por escrito y entre estados, no entre organizaciones internacionales. Para eso hay otra convención del 86, y que no hay ni de otros sujetos de derecho internacional, solamente para los estados y por escrito. Si vemos una definición de tratados, vamos a decir que es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho. Si hacemos una definición más general, vamos a hablar de sujetos de derecho. Ya si es un acuerdo entre sujetos de derecho, ya se nos amplía mucho más el campo a este tratado. ¿Bien? Destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crear, modificar o suprimir, ¿sí?, una relación de derecho, y regido, eso es fundamental, regido por el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque puede haberse celebrado un tratado entre dos o más estados, celebrado por escrito, pero pueden decidir esas partes del tratado que se va a regular ese tratado en particular, ese acuerdo al que llegaron dos o más estados, se va a regir, por ejemplo, por la legislación nacional de uno de ellos, o por una normativa especialmente creada para regular ese tratado. ¿Entienden? O sea que es fundamental que ese acuerdo sea regulado por el derecho internacional público. ¿Quedó claro esto? O sea que es más restringida la definición de tratado en esta convención, porque se aplica solamente a los tratados celebrados entre estados y por escrito, que no son los únicos tratados, ¿sí?, y que no es la única fuente de derecho internacional, obviamente, como estamos sabiendo. ¿No hay dudas? Bien. Vamos a ver cómo se interpretan los tratados. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 31 de la Convención, que es en la sección tercera, se refiere toda a la interpretación de los tratados. Vieron que tiene los titulitos, o sea que es muy fácil de entenderla, esta convención. El artículo 31 establece cuál es la regla general de interpretación. Dice, un tratado deberá, obligatorio, ¿sí?, deberá interpretarse. Primera elemento que tenemos que tener en cuenta. Deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, segundo elemento, en el contexto de estos, tercer elemento, y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Repito, artículo 31. De buena fe, pacta sunt servanda, ¿verdad? Es la base
prácticamente de todo el derecho internacional público. Nos vamos a comportar de buena fe. Gracias, Florencia, que ya lo pusiste ahí. Después tenemos, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse los términos del tratado. O sea, interpretando en el sentido corriente, natural, ordinario que tienen las palabras y las frases, ¿verdad? No buscar sentidos raros. ¿Bien? En el contexto de estos, que ahora vamos a ver qué es el contexto, y teniendo en cuenta su objeto y fin. Obvio, no voy a interpretar un tratado sin tener en cuenta el objeto del tratado, o contrariando el objeto del tratado. O sea, tengo que tener en cuenta eso. Dice, como ustedes tienen allí, el inciso 2 de este artículo 31, dice, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá. O sea, que habíamos dicho que el tercer elemento a tener en cuenta en la interpretación era que haya de atribuirse en el contexto de estos, en el contexto de los términos. El inciso 2 dice, ¿qué es lo que compone el contexto? El contexto está compuesto por el texto, el preámbulo y los anexos. ¿Sí? Y después tiene todo acuerdo que se refiere al tratado que haya sido concertado entre todas las partes con motivo de celebración del tratado. Después ve todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones. B, toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. C, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones de las partes. Cuando yo estudiaba, y no sé si está en el libro, se hablaba de la... Voy a escribir. Se hablaba de la circunvalación progresiva. ¿Sí? Imagínense círculos en donde para interpretar el texto de un tratado tengo que primero tratar de interpretar el texto, el preámbulo y los anexos, como todo uno. ¿Por qué? Porque los preámbulos, ¿por qué diferencia? Porque los preámbulos no son obligatorios. ¿Sí? En general en los preámbulos lo que se hace es, bueno, ¿por qué llegamos a este tratado? ¿Cuáles fueron los antecedentes de este tratado? Pero generalmente no son obligatorios. Sí, Ana. Es más o menos que el intérprete se va alejando en forma de círculos de lo que sería el centro de la cuestión, dijéramos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Primero tiene que interpretar... Perdón, profesor, está en el libro, sí. Me está pareció en el libro, bien. Que era eso, sí. ¿Y está como circunvalación progresiva? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, no me queda claro. Quiero interpretar este tratado teniendo en cuenta el texto, el preámbulo y los anexos a este tratado. Y no me queda claro. Entonces abro un poquito más la mirada, ¿sí? Y voy al contexto. ¿Qué es el contexto? Es todo acuerdo que se refiera al tratado o todo instrumento motivado para la celebración del tratado y aceptado por ellos. Capaz que hay un tratado que explica algunas cosas referente al tratado original. Entonces, bueno, voy al segundo tratado para entenderlo, al primero.
Después, ¿me sigue sin quedar claro? Entonces abro más la mirada, abro más el círculo. Me fijo en todo acuerdo ulterior, o sea, todo acuerdo que se hizo después, que tenga alguna conexión con el tratado original. Y además toda práctica, cómo se comportaron los estados parte, ¿sí?, en cuanto a las obligaciones emanadas de ese tratado original. Y todo el derecho general aplicable a ese tratado. Y si así todo no me queda claro, para interpretar el tratado, abro más el círculo, ¿sí?, y voy hacia los medios complementarios, los trabajos preparativos del tratado, las circunstancias que generalmente se dieron para llegar a celebrar ese tratado, todo lo que me sirva para desentrañar el sentido del tratado. También tenemos que tener en cuenta el tiempo, el elemento del tiempo. ¿Por qué? Porque un tratado se debe interpretar de acuerdo a ese momento en donde se celebró. Bien. ¿Quedó claro esto? Bien. Vamos entonces a otro tema, que es la nulidad. La nulidad y la terminación de los tratados. Nulidad y terminación son... ¿Puede repetir? Profesora, sí, Sí. eso. Disculpe, le iba a decir eso, que hay un compañero que se perdió. Bien. Hablábamos de que cada vez vamos ampliando más la mirada si no logramos interpretar de primera, leyendo el texto, el preámbulo y los anexos, no llegamos a interpretar bien a ese tratado. Entonces cada vez va abriendo más la mirada y va a incluir cada vez más diferentes elementos para lograr la interpretación, ¿sí? A esto se le llama contexto. Al contexto es todo acuerdo que se refiere al tratado, todo instrumento jurídico motivado por ese tratado, todo acuerdo que hice después, referidos al tratado, la práctica referida al tratado y el derecho internacional aplicable. Y si así todo no me queda claro, voy a los medios, llamados medios complementarios, que pueden ser los trabajos preparatorios del tratado, las circunstancias en que se celebró, el momento en que se celebró, ¿sí? Todo eso es la circunvalación progresiva, o sea, se va abriendo la mirada cada vez más hasta lograr desentrañar cuál es la interpretación que se hace de ese tratado. Bien. Entonces, íbamos al tema nulidad y terminación, ¿sí? No es lo mismo. Una cuestión es la nulidad. Es nulo un tratado por determinadas causas. Y otra diferente es la terminación. ¿Sí, Ana? Sí, que la nulidad se da esencialmente cuando son contrarios a normas de Jus cogens. Puede ser por la cuestión, sí, por el tema objeto del tratado, esa es una de las causas de nulidad, exactamente. Y terminar puede ser, terminarse por, entre muchas de las razones puede ser determinada en el mismo tratado, o sea, el tratado está vigente por un plazo determinado, por ciertas condiciones o circunstancias. Perfecto. Por ejemplo. Sí, perfecto, exactamente así. Entonces, una cuestión, una cuestión es la nulidad y otra es la terminación.
importante, en la nulidad, el tratado, que sucede la nulidad por un vicio existente en el momento de concluirse un tratado. Sí, Emanuel. ¿Puede pasar que en las nulidades en sí el tratado llegó a desplegarse y en la terminación como que hay cumplimiento de las disposiciones de ese tratado que hacen que culmine? No, justamente la nulidad, en la nulidad el tratado es nulo ya desde el principio, ab initio, dice que es nulo el tratado desde el inicio. O sea, nunca pudo haber tenido efectos porque desde el inicio es nulo. Nunca entra en vigor ese tratado. Es nulo porque contiene vicios, que puede ser, ahora vemos, de capacidad de consentimiento de objeto, ahora lo vemos, ¿sí? Pero esa es una importantísima distinción. O sea que todos los efectos jurídicos que se produzcan por el cumplimiento de ese tratado que es nulo, deben ser eliminados y deben las cosas volver a la misma situación anterior al tratado. En cambio, en la terminación, el tratado cumple sus efectos y en un determinado momento termina. Y ahora vamos a ver por qué causa puede terminar. Pero no hay que volver atrás. ¿Por qué? Porque el tratado era válido. ¿Sí? Quedó claro que son situaciones diferentes. También se puede dar el caso de suspensión de los efectos de un tratado. Ahora vamos a ver también. Así que quiero que quede claro la diferencia entre nulidad y terminación de los tratados. En la nulidad, el tratado es nulo desde el inicio. Nunca puede tener efectos, porque es ilegal, ¿sí? En cambio, en la terminación, y hay que volver a la situación anterior del tratado. En la terminación, el tratado cumple sus efectos y termina. En un determinado momento, termina. Y no hay que volver atrás. Los efectos son legales, son válidos. Bien. Entonces, vamos a ver primero la nulidad. La nulidad se produce por vicios que pueden ser vicios de consentimiento, de capacidad y de objeto. En cuanto a los vicios sustanciales, otra cosa que quiero decir. Las nulidades pueden ser nulidades relativas, ¿sí? O pueden ser, que no me sale la palabra, qué horror. Absolutas. Absolutas, gracias. Gracias, María Belén. Absolutas o relativas. O sea, que la absoluta no es subsanable. Es absoluta, o sea, es nulo el tratado. En las relativas puede haber, ¿sí? Se puede solucionar, arreglar esa nulidad. Así que hay nulidades absolutas y nulidades relativas. Bien. Vamos a ver primero los vicios por la causa de capacidad. Lo encontramos en el artículo 6 del tratado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Profesora, ¿puede repetir el artículo, por favor? Sí, espera un poquito. El número 6
Estamos hablando de nulidad referida a la capacidad, ¿sí? Dice el artículo 6, capacidad de los estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Dice solamente estados, ¿verdad? Porque esta convención es solamente para los estados. ¿Cómo se llamaba en latín esta capacidad que tienen los estados para celebrar tratados? El jus tratatum. Jus tratatum. Muy bien, sí, le dice Sofía. ¿Sí? Jus tratatum. Los estados tienen jus tratatum, capacidad de celebrar tratados. El artículo 7 dice, habla de plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Quiere decir, cuál es el representante, ¿sí? Representante del Estado, ¿sí? Que puede celebrar el tratado. Dice el artículo 7, para la adopción, la autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado, si se presentan los adecuados plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Es un documento que establece, ¿sí, Gaspar? No, iba a decir quizá lo que ibas a decir vos, que en realidad los plenos poderes es la capacidad de que tiene un sujeto para poder representar en el derecho internacional público al Estado. Perfecto, exactamente así. ¿Cómo sé que tiene plenos poderes? Bueno, me dan un documento, en algún momento, un documento que me acredita como representante del Estado. ¿Sí? Entonces, en virtud de sus funciones, que se presentan los adecuados plenos poderes. O B, si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias, que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de los plenos poderes. Continúa, el inciso 2 de este artículo 7 dice, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado, jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Los jefes de misiones diplomáticas para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado en cual se encuentran acreditados. Y C, los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Quiere decir esto, que si celebra un tratado alguna persona que no son estas incluidas, el tratado no es válido, es nulo. O si se excede de sus funciones, también es nulo. Entonces, resumiendo, todos los estados tienen capacidad para celebrar tratados a través de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Quienes tienen plenos poderes. ¿Quiénes sabemos que tienen plenos poderes? Jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, que se puede llamar de Asuntos Exteriores, el encargado de la Oficina de Asuntos Exteriores, no importa la denominación, pero sí que lleve adelante las relaciones internacionales del Estado. Jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores y jefe de misiones diplomáticas, o sea, los embajadores. El jefe de la misión diplomática es el embajador. De cualquier tratado que celebre con cualquier país, no. Embajador, y puede celebrar tratado como representante del Estado solamente en el Estado en donde están acreditados. ¿Sí? Un embajador de Francia en Australia, ¿sí? Pues, ese embajador francés en Australia puede celebrar tratados con Australia, pero no puede celebrar
no tiene capacidad como para celebrar un tratado con Chile. ¿Está claro? O sea que tiene que ser del estado donde está acreditado. Y aparte puede tener, y ahí sí tiene que llevar el documento que lo acredite, cualquier representante ante una conferencia internacional. Supongamos, se celebra una conferencia internacional sobre, no sé, sobre el ganado, entonces posiblemente envíen con un documento que le permite celebrar tratados al ministro de Ganadería. ¿Bien? Pero tiene que tener la documentación que lo acredite como representante del Estado. Es más, esa acreditación como representante del Estado puede decir, se puede celebrar tratados referidos a, no sé, a la lana. Está acreditado como para celebrar un tratado referido a lana. No otros. Y resulta que ese representante celebra un tratado que se refiere a la carne vacuna. Bueno, ese tratado es nulo. ¿Por qué? Porque no tenía la representación del Estado como para celebrar ese tratado. ¿Quedó claro? Recuerden que a los ministros de, ahora ya te doy la palabra, ministros de Relaciones Exteriores se les llama también canciller. Es lo mismo. Porque yo en una pregunta de múltiple opción, hace un tiempo puse canciller y la respondían mal. Canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo 10, bajaste la mano, no sé. Sí, porque ya me había visto, profesora. Pero a mí me queda la duda, en este caso de cuando se actúa por fuera de los poderes asignados, por ejemplo, o cuando se excede los puntos que estaba autorizado, lo que dice después el artículo siguiente, que si el Estado ratifica esa actuación, ¿estaría convalidada esa actuación o no aplica? Sí, aplica. Eso es lo que iba a comentar ahora, justamente. Este es un tipo de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque según el artículo 46, ¿sí? El Estado puede ratificar, puede decir, bueno, sí, está bien, excedió sus competencias, supongamos en este ejemplo que dimos, excedió sus competencias, pero estoy de acuerdo con eso. Entonces, nulidad relativa que puede ser confirmada posteriormente. Ahí el tratado deja de ser nulo. ¿Ah? También, en caso de que haya alguna disposición de derecho interno, ¿sí?, que concerniente a la competencia para celebrar tratados, ¿sí?, que también es nulidad relativa. Puede ser otra persona o que exceda, se llama ultravires, que exceda sus competencias o que no sea el representante. Es nulidad relativa porque el Estado después puede confirmar a ese tratado como válido, a pesar de que se haya excedido el representante. ¿Sí te quedó claro ahora, Elodie? Sí, gracias. Y que en cuestiones de capacidad, la nulidad es relativa. ¿Bien? Ahora vamos a los vicios del consentimiento. En los vicios del consentimiento encontramos el error, ¿sí, Nazarena? No, te iba a decir eso, que se encuentra el error regulado en el artículo 48, el dolo en el artículo 49, la corrupción del representante de Estado en el artículo 50, la coacción ser el representante de un Estado, artículo 51, y la coacción ser un Estado con amenaza del uso de la fuerza en el artículo 52. Perfecto. Entonces, en cuanto a los vicios, tenemos de consentimiento, como
exactamente dijo Nazarena, tenemos el error de hecho, el dolo, corrupción de representante, coacción sobre el representante, coacción sobre el Estado. Entonces, en cuanto al error del artículo 48, dice, un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta a ese Estado en el momento de celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. Hay una distinción entre el error de hecho y el error de derecho. ¿Sí? El error de hecho es, bueno, me equivoqué, yo supuse que pasaba tal cosa, ¿sí, Ana? Sí, que el error de hecho es subsanable porque, como decía usted, al ser, no sé, me equivoqué en la fecha por decir algo, o se me pasó una coma, un punto, o me equivoqué en una palabra, pero no es subsanable cuando se trata de un error de derecho. Ahí sería ya nulo directamente. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es esta diferencia? Si es un error de derecho, es nulo totalmente. ¿Por qué? Como dijo Ana. Porque se considera que todos los estados tienen que conocer al derecho internacional público. No puedo decir, yo no sabía que existía esta norma. Como en el derecho interno. Eso iba a decir, como el derecho interno de que no sirve como excusa. No sirve como excusa. Entonces, si es un error de derecho, nulidad absoluta. Si es un error de hecho, me equivoqué en una situación, ¿sí? Entonces es subsanable. Se puede solucionar. Nulidad relativa. Bien. Después, acá tenemos varios ejemplos. Digo, hasta tenemos un ejemplo en nuestro territorio, cuando se fue a marcar el límite con Brasil en el Rincón de Artigas, hubo un error en cuanto a dónde se puso el mojón de separación, ¿sí? Y bueno, se podría haber subsanado. En realidad siempre sigue la disputa, es uno de nuestros límites contestados. Pasó lo mismo en un caso internacional muy conocido referido a esto, que se refería a un templo que estaba en un límite, ¿sí? Y bueno, y ese templo entre Camboya y Tailandia, bueno, fue objeto de una disputa internacional que se subsanó teniendo en cuenta diferentes elementos. Bueno, esos son errores de hecho que pueden ser subsanables. ¿Bien? Después tenemos la corrupción del representante. Esto está en el artículo 50. Perdón. En cuanto al error, hay una excepción. Dice, no, el párrafo 1, que decía que podía ser subsanable, no se aplicará si el Estado del que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad del error. O sea, si lo hice a propósito, entonces no es válido esto como condición para eximirme de la nulidad. Dice, un error que concierna solo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez de este. En tal caso se aplicará el artículo 79, que se refiere al estudio del caso y al arreglo de ese texto. Bien, tenemos el artículo
49, que se refiere al dolo, ¿sí? El dolo: si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Esto, aprovecho con esto a decir que no son los mismos Estados parte quienes van a determinar que el tratado es nulo, ¿sí? Tienen que ir a una corte internacional, a un tribunal internacional, a un juez internacional que va a ser quien va a determinar, quien va a estudiar el caso de acuerdo al derecho y va a determinar si efectivamente se dan esas circunstancias como para declarar la nulidad del tratado, ¿sí? No es que yo celebro un tratado con otro Estado y después digo, ah, no, pero este tratado es nulo. No, no pueden ser las mismas partes quienes declaren la nulidad. ¿Sí? Bien. Artículo 50. Corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Corrupción del representante. Dice podrá alegar. Por lo tanto, le está dando a esa nulidad una nulidad relativa. No es absoluta, es relativa, podrá. Corrupción de representante, imagínense coima, ¿no? Eso es lo más. El ejemplo mejor. Artículo 51. Coacción sobre el representante. El dolo es absoluta. El dolo es absoluta. Sí, señor. O señora, perdón, Romina. Coacción sobre representante de un Estado. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Coacción sobre el representante. Le pongo un arma en la sien y le digo firmar. O secuestro a tu hijo y mientras está secuestrado le exijo que firme un tratado. Eso es coacción directa sobre el representante, mediante actos o amenazas dirigidas contra él, contra la persona, ¿sí? Contra el representante. Diferente a lo del artículo 52, que establece coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. ¿Qué hora estamos? Estamos bien. Es nulo todo tratado se haya obtenido por la amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas. Una cosa es sobre el representante y otra cosa es sobre el Estado. Supongamos, ponemos un arma nuclear, que ya no es aceptada por derecho, apuntando al otro Estado. O ponemos tanques, ejércitos en el límite, en la frontera, ¿sí? Como amenaza del uso de la fuerza para que el Estado firme. ¿Sí, Nazarena? No, quería decir que esta actitud va en contra de la norma fundamental de Hus-Cogens, que es la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Exactamente. Es una norma de Hus-Cogens, es un principio general de derecho internacional público, ¿sí? La proscripción del uso y amenaza de la fuerza, como dijo Nazareno. Bien, esto en cuanto al consentimiento. Después tenemos como causa de nulidad los por objeto, ¿sí?
tenemos la legalidad del objeto del tratado. Esto está en el artículo 53. Dice, tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, Yuskoyes. Esto quiere decir Yuskoyes, ¿verdad? Es una norma imperativa de derecho internacional general. Acá castiga, o sea, anula totalmente el tratado. Dice así, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Después vamos a estudiar en profundidad este tipo de normas Yuskoyes. Pero lo que quiero dejar claro acá es que esta es una nulidad absoluta. Esta nulidad por objeto, y el objeto es que es contraria a las normas de Yuskoyes, entonces el tratado es absolutamente nulo. Bien. Repito, después vamos a estudiar las normas Yuskoyes en profundidad. Ahora, ¿qué puede pasar si un tratado, si nace una norma Yuskoyes? Porque una de las características y la coacción sobre el Estado provocan la nulidad absoluta, sí, es absoluta. Coacción sobre el Estado y coacción sobre el representante provocan la nulidad absoluta. Bien, entonces, por cuestión de objeto, la nulidad se da por que el objeto del tratado es contrario a la norma Yuskoyes. Ahora, ¿qué pasa si la norma Yuskoyes, que una de las características de la norma Yuskoyes es que es una norma dinámica que puede cambiar por otra norma del mismo carácter, es verdad, pero puede llegar a cambiar, una norma que nace después que se celebró el tratado? Supongamos, es un tratado sobre, se hace una alianza para atacar a otro Estado en caso de que pase tal o cual cosa. Ese tratado se celebró en 1870, una alianza militar, ¿sí?, de 1870. Una alianza agresiva, ¿verdad? No defensiva, sino agresiva. Y después pasa el tiempo y surge Naciones Unidas. ¿Sí, Emanuel? ¿Se puede decir que estas reglas de Yuskoyes como que no invalidan los tratados anteriores a su surgimiento? Exactamente. A esto se le llama norma de Yuskoyes supervinientes. O sea, nacen después de celebrado el tratado. Si la norma nació antes de celebrarse el tratado, ese tratado es nulo. Punto, se terminó. No hay ninguna defensa del tratado. Pero en este caso, de norma Yuskoyes superviniente, primero se celebró el tratado y después nació la norma Yuskoyes. En ese caso, termina el tratado, termina, pero no hay que volver para atrás. O sea, todos los efectos jurídicos que tuvo ese tratado, que era lícito, era legal, porque en el momento que se celebró y que cumplió sus efectos, no existía la norma Yuskoyes, ¿sí?, no hay que volver para atrás. En cambio, si ya existía la norma Yuskoyes y el tratado se opuso a esa norma, y igual tuvo algún efecto, entonces hay que volver para atrás inmediatamente. Volver a la situación anterior. ¿Quedó claro esto?
A eso se le llama norma Yukoyen superviniente. Sobreviene después, nace después de celebrar el tratado. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a la terminación. El tratado válido, un tratado válido, puede terminar. Puede terminar por causas extrínsecas o por causas intrínsecas. Causas intrínsecas son las que están determinadas en el propio tratado, en lo interno del tratado, intrínsecas. El propio tratado puede disponer, esto lo encontramos en el artículo 54 y 55 de la Convención. El tratado puede disponer, el mismo texto del tratado puede disponer un plazo, supongamos, para el tratado. Sí, son las causas propias determinadas en el mismo tratado, el mismo objeto, no en el mismo texto del tratado, ¿sí? Puede disponer un plazo. Este tratado tiene un plazo de 5 años y a los 5 años terminará. Bien, pasan los 5 años, termina. Puede ser que las mismas partes determinen que ese tratado va a terminar. Después de hecho el tratado. O puede estar en el tratado establecido que se puede renovar a los 2 años, se puede renovar el tratado. Y cuando llegan los 2 años deciden las partes que no se va a renovar. Ahí el tratado termina. Bien, esas son las causas intrínsecas. Tenemos también, por otro lado, las causas extrínsecas, o sea que son las causas que no estaban previstas en el tratado. Esas causas pueden ser la denuncia del tratado, o sea, terminaría para una de las partes. La denuncia quiere decir, me retiro del tratado. En ese caso, el mismo Profe, tratado... pregunta. Sí. ¿Dijo denuncia o renuncia? Denuncia, por eso iba a explicar eso, porque denuncia del tratado significa me retiro del tratado. ¿Ah? Denuncia. El tratado puede tener, el mismo texto del tratado puede tener prevista la denuncia del tratado. ¿Ah? Y también el tiempo en que va a dejar de tener efecto para esa parte que denunció. ¿Qué dice? Del propio, ¿serán causas? Sí. Entonces esa sería una causa intrínseca, si el mismo texto del tratado lo prevé la denuncia. Sería extrínseca si el tratado no prevé la denuncia y se produce. Entonces sería extrínseca. ¿Por qué? Porque no está en el texto del tratado. O sea que la denuncia significa el retiro del tratado. Otra causa extrínseca sería la violación grave. Esto lo encontramos en el artículo 60. Violación grave en contra del tratado. Hay que ver qué tipo de tratado es, ¿no? Si es un tratado bilateral, bueno, va a tener un efecto. Si es un tratado multilateral, puede tener otro diferente, en caso de violación. Si es una parte en un tratado multilateral de, no sé, 100 partes del tratado, y uno
comete una violación grave contra el tratado, bueno, indudablemente el tratado no va a terminar. Diferente es la situación si es un tratado bilateral. En ese caso, son dos partes y una de ellas hace una violación grave contra el tratado, indudablemente que va a tener otras consecuencias diferentes al multilateral. Hay que ver cada caso en particular de todos estos temas que estamos hablando. Así que violación grave es una de las causas extrínsecas de terminación del tratado. Otra causa la encontramos en el artículo 61, que es la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Una parte puede alegar la imposibilidad de cumplir un tratado, darlo por terminado, o retirarse de él, si se imposibilita o se destruye el objeto y fin de ese tratado. Supongamos, hicieron un tratado para hacer una represa, y vino un terremoto y se destruyó todo, bueno, no puedo seguir cumpliendo con el tratado. Había dicho que iba a cumplir con la represa a los 2 años la iba a terminar, y bueno, es imposible. Se destruyó. Desapareció. Eso está en el artículo 61. Después, el artículo 62 establece la terminación del tratado por un cambio fundamental de las circunstancias. Y los invito a que pongan ahí, entre paréntesis, eso iba a decir. Sí, exactamente. ¿Sí? El término en latín, rebus sic stantibus. Cambio fundamental en las circunstancias. Artículo 62. Este generalmente es bastante preguntadito como causa de terminación. Dice, un cambio fundamental en las circunstancias ocurridas con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue prevista, esto es importantísimo, no fue previsto por la parte, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que, sí, Raquel. Raquel, ¿tú levantaste la mano? Perdón, profesora. Sí. No, fue sin querer, muchas gracias. Está. Bueno, entonces, se puede alegar como causa el cambio fundamental de las circunstancias, ¿sí? Como causa de terminación, a menos que la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial de consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. Y B, ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. ¿Sí? Solamente puedo alegar esa causa si eso fue la base para que yo consintiera, me hiciera parte de ese tratado. Solamente así. Y si, solamente si modifica radicalmente el alcance de esas obligaciones. Ese cambio significa un cambio radical en las obligaciones. En el inciso 2 de este artículo 62 aparecen algunas excepciones a este motivo de terminación del tratado. Dice, un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él, si el tratado establece una frontera. O sea que los tratados de frontera no pueden terminarse por causa de rebus instantibus. Supongamos, hay una frontera, y esa frontera es de un río, ¿sí? El río cambia, los ríos cambian normalmente,
no son estáticos, cambian su cauce. Y entonces, por eso yo, alegando el cambio fundamental de circunstancias, cambio el límite. Me quedo con más territorio, porque el río se alejó y me quedo con mayor territorio. Por eso, para que no suceda eso, es justamente que se pone como una excepción a este reus substantivus. ¿Sí? No se aplica a los tratados que establecen fronteras. O B, si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, lo hago a propósito. ¿Sí? Entonces, si lo hago a propósito, no puedo alegarlo como causa de terminación del tratado o de retiro de él. El cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte del tratado. ¿verdad? También esta puede ser una causa de suspensión del tratado. ¿Sí? Suspendemos los efectos por un determinado tiempo. Si la otra parte está de acuerdo, no hay ningún problema suspenderlo. Otra de las causas lo encontramos en el artículo 59, esa era, la habíamos visto como implícita, ¿no? Que se celebra un tratado con la misma materia posteriormente. Y estamos en aquello que ya habíamos visto, ¿no? Que la norma posterior deroga a la anterior. Causa implícita, dice terminación de un tratado, suspensión de su aplicación implícita como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Bien. ¿Qué más? El que termine, el que denuncie, el hecho de denunciar un tratado, denunciar, o sea, retirarme del tratado, no significa que eso, imagino que lo habrán visto en las etapas de celebración de los tratados, la denuncia, no significa que el tratado deje de tener efectos para el denunciante. ¿Por qué? Porque el mismo tratado puede tener determinado que ante denuncia de un tratado deben pasar, a partir del momento de la denuncia, debe pasar, supongamos, un año para que deje de tener efectos para la parte contratante. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo, bueno, hoy no me sirvió el tratado, denuncio, me retiro y se terminó. Posiblemente el mismo tratado que admite la denuncia también establece, como el Mercosur, por ejemplo, ¿sí? Se establece que tiene que pasar un año a partir del momento en que se denunció para que deje de tener efectos, o sea, deje de tener que cumplir las obligaciones emanadas del tratado, porque si no me sería muy fácil o sea, desligarme de esas obligaciones. Digo, denuncio el tratado y se terminó. No me gusta esto que tengo que cumplir, lo denuncio y punto. Entonces, generalmente se establece que tiene que pasar un tiempo considerable para poder denunciar. Y bueno, ¿qué más por acá? Voy a echar un poquito. Creo que nada más. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué tratado no permite la denuncia? Bueno, depende del tratado, ¿sí? No les puedo decir hoy alguno en particular, pero recuerden que hay multiplicidad de tratados.
puede ser alguno que no permita la denuncia. Y en los tratados bilaterales, indudablemente, no existe la denuncia. Están mirando, no recuerdo si tiene algo establecido este tratado, creo que no, respecto a denuncia. Generalmente los tratados al final, generalmente, en sus últimas disposiciones, se refieren a cómo se va a entrar en vigor el tratado, cómo se van a corregir errores, cómo se van a dar las notificaciones, dónde se va a registrar, todo eso están generalmente en las disposiciones finales, cómo se hace parte de los tratados, con la firma, o con la ratificación, o la forma que está prevista en el propio tratado. Bien, está... Artículo 116. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda. O continuamos en la próxima clase, que se va a terminar con tratados, y va a comenzarse con actos unilaterales, ¿sí? Que para eso les conviene tener a mano el tratado de... que estoy malo, y los principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales. Profesora, Sí, yo me anoté unas consultas. dale. Bueno, fuentes formales del DIP son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Y después como que en los libros está fuentes materiales, pero nosotros dijimos que no son fuentes, que son medios auxiliares, pero igual a los libros los podemos encontrar como fuentes materiales, la jurisprudencia y la doctrina. No, sí, pero son medios auxiliares. Son medios auxiliares. ¿Y fuente material qué podría ser? Y material es la materia que puede estar incluida, por ejemplo, dentro de la costumbre, ¿sí? Esos usos que hacemos, esa repetición, eso sería la materia de la costumbre, ¿sí? Esa sería la parte de fuente material de la costumbre, ¿tá? Pero yo preferiría que, para no confundirse, hablemos de fuentes formales y medios auxiliares. Fuentes formales y fuentes no formales, o fuentes eventuales, o nuevas fuentes. Lo van a encontrar con esos títulos en diferentes textos. Podríamos hacer una distinción entre fuentes formales, que ahora les voy a decir algo, fuentes, nuevas fuentes o fuentes no formales, ¿sí? Y los medios auxiliares. Medios auxiliares no son fuentes, jurisprudencia, doctrina, ¿tá? Dentro de las fuentes formales, ahora tenemos que incluir otra fuente más, que lo vamos a ver la clase próxima, cuando veamos actos unilaterales, pero ya se los quiero aclarar para que lo tengamos claro. ¿Cuáles son hoy las fuentes formales de derecho internacional público? Las formales son las tres que están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, más los actos unilaterales de los estados, son fuentes formales hoy de derecho internacional público. ¿Está? Está. Porque también en un libro dice que la equidad puede ser fuente formal cuando los estados están de acuerdo. Después habíamos visto la clase. Claro. Que eso no es tan así, que a veces los estados no están de acuerdo y igual se hace. Igual se soluciona la controversia por equidad. Entonces, para no equivocarse, sí, a la equidad pónganla entre las fuentes eventuales, nuevas fuentes u otras fuentes no formales. ¿Tá? No formales, entonces. No formal. Porque sería formal
si entrara dentro del artículo 38, que es solamente con la aceptación de las partes. Tienen que hacer toda esa distinción. Si no tiene la aceptación de las partes, que hoy en día hay otros tribunales internacionales que sí la aceptan, se soluciona por equidad, sin la autorización de las partes, entonces sería no formal. No os confunda. Diego. Sí, no tiene que ver con el tema que estamos dando, pero se me había planteado la duda de que, por ejemplo, el tema del puerto, del convenio que se hizo, el acuerdo que se hizo con la empresa belga, ¿eso formaría parte del derecho internacional público? No, estamos hablando de una empresa belga. Está. Sería parte del derecho internacional privado, quizás. Sí, recuerden, derecho internacional público, solo sujetos de derecho internacional. Y después tengo última Puede pregunta. ser, perdón, María Belén, puede ser un actor internacional importante, pero no es sujeto. La empresa no es sujeto. ¿Qué pasa? Esta empresa surgió generalmente cuando son tratados entre el Estado y una empresa, o el Estado y alguno que no es sujeto de derecho internacional, y que además, si fuera sujeto de derecho internacional, no se regulan por el derecho internacional. Acuérdense de ese último pedacito de la definición de tratado internacional como fuente de derecho, que sea regulado por el derecho internacional, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de tratados, como este del puerto, supongamos, nace, no es un tratado internacional, no es fuente de derecho internacional, pero generalmente surgen de tratados anteriores celebrados entre estados. ¿Sí? Por ejemplo, nació de un tratado entre Uruguay y Bélgica, ¿sí? Referido a la promoción de las empresas belgas en Uruguay, en este caso en particular, o en el caso de las papeleras, de un tratado entre Finlandia y Uruguay, de cooperación económica, comercial, de que pueden enviar las ganancias al otro país, etcétera, etcétera, surgen de esos tratados primeros que se celebraron entre sujetos de derecho internacional, regidos por el derecho internacional. Y de acuerdo a eso, beneficiándose de ese tratado original, es que se instalan empresas nacionales. Aprovecho para decir eso. Profe, pero gracias. igual usted a lo que está haciendo referencia en tanto UPM como la empresa esta belga son más contratos que tratados, ¿no? Claro, por eso no son tratados, son contratos. ¿Por qué? Porque no está celebrado entre sujetos de derecho internacional. Claro, no la empresa actúa con derecho. autonomía propia, no en representación del Estado. No representación del Estado. Son empresas que se convierten en empresas nacionales, en este caso en particular, pero me sirve para que ustedes tengan bien claro qué significa sujeto, qué significa actor. Nosotros cuando hablamos de fuentes estamos hablando solamente de acuerdos que se celebran entre sujetos de derecho internacional. Sí, María Belén. Sí, profesora, la otra pregunta era sobre los sujetos. El Estado es un sujeto originario y permanente. Las organizaciones internacionales no son originarios, pero sí son permanentes. Y después tenemos las comunidades beligerantes y los movimientos de liberación nacional. Habíamos visto que las comunidades beligerantes no es que quieren la descolonización, sino que quieren hacerse del poder que ya está constituido, distinto de los movimientos de liberación nacional que quieren independizarse, quieren constituir un nuevo Estado. Y ahí habíamos dicho que eran transitorios porque puede pasar que el gobierno, por ejemplo, las comunidades beligerantes, que el gobierno que está, que el primero, como que le gana y como que desaparece, o que ellos ganen y ahí se queda ese Estado. Entonces ya dejan de ser comunidades beligerantes y se convierten en ese Estado que ya estaba. Exactamente, o sea, el Estado es el sujeto, si lo definiéramos en una palabra, el Estado es el originario, ¿sí? Sí. La organización internacional es sujeto derivado, sí. Deriva de la voluntad de otros sujetos de derecho, la comunidad beligerante es transitorio.
Pero a ellos dos, a las comunidades beligerantes y a la liberación y a los movimientos de liberación nacional le puede pasar o que ganen o que pierdan, y entonces como que ahí desaparecen Claro, pero lo que pasa es con los movimientos de liberación nacional está también incluida la cuestión de la descolonización, ¿verdad? Donde están regulados por otras resoluciones internacionales, o sea, no es aceptado hoy la colonización. O sea que los movimientos no serían sujetos. Serían sujetos para el caso de, si ustedes leen el libro de Jiménez de Arechaga, son sujetos de derecho internacional. Lo que quiero decir es que hoy no existen colonias. ¿Por qué? Porque no son admitidas por el derecho internacional público. O sea que hoy en día no veríamos, los movimientos de liberación nacional. No los veríamos. ¿Por qué? Porque, bueno, esa colonia puede haber decidido quedarse como parte del Estado colonizador. No como colonia, sino como parte del Estado. Puede haber celebrado un tratado con el Estado libremente. No, es re interesante lo que está pasando en Afganistán, que son comunidades beligerantes. No sé si entrarían. No entran. No entraría acá. Para nada. No, es otra situación totalmente distinta. O sea que ellos no son tratados como sujetos del derecho internacional público. Sí, Afganistán es un Estado. Afganistán sí, pero los talibanes estos no. Y bueno, pero ¿quién tiene el gobierno hoy de Afganistán? ¿Nos guste o no nos guste? ¿Quién lo tiene? Los tienen ellos, sí. Entonces digo, no es una comunidad beligerante. La comunidad beligerante tiene una parte del territorio del Estado bajo dominio, tiene su población que la acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pedacito del Estado. Y eso es una comunidad beligerante. En cambio acá es otra situación. Ah, está. Muchas gracias, profesora. De nada. Sí, mal que nos pese. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. Gracias. Voy a mirar eso de... Gracias. Gracias. Estamos en contacto por los foros igual. Hasta el viernes. Chao. Que pasen bien.